Hola amigos de YouTube, les saludo, les mando un cordial saludo. Bien, la clase de hoy vamos a ver lo que es la clase número 15. Se trata del tema de hay y había en lo que se refiere a la existencia, porque una cosa es hay y había de existencia y otra cosa es hay y había del verbo haber. Esa es otra cosa muy diferente. Primero que nada, la palabra there, como se mira aquí, la palabra there es un adverbio que su traducción al español es ahí, allá o allí, únicamente. Entonces, si empleamos esa palabra there con el verbo to be, que en videos anteriores hemos visto que el tiempo presente es is, are, am y que el tiempo pasado consta de was y were. Bueno, entonces teniendo ese conocimiento del verbo to be en tiempo presente y pasado, eso es lo que vamos a utilizar con nuestro adverbio there. Aquí tenemos a there is, que su traducción al español es hay, está en singular y se encuentra en el tiempo presente simple. Aquí dice singular in present. There are, su traducción al español es hay, en plural en el tiempo presente simple. Aquí dice plural in present. There was, su traducción al español es había, en el cual se encuentra en singular y se encuentra en el tiempo pasado. Singular in past. There were, su traducción al español es había, en plural en el tiempo pasado, in plural in past. Entonces aquí mencionan que para formar la forma afirmativa, aquí contamos a there is o there was, dependiendo si se trata de presente o de pasado. Vamos a utilizar las expresiones only one, que su traducción al español es solamente uno, o lo que son los artículos indeterminados o indefinidos a o an. O sea, puede ser a o an, la a o an, que en español es un, una, uno. Únicamente. Unos, no. Unos es plural. Más noun. La palabra noun significa que es un sustantivo, que ese sustantivo se va a encontrar en singular, ¿verdad? Ya sea una persona, un animal, una cosa, una planta. Eso es lo que se refiere con la palabra sustantivo. Más un complemento. El complemento no va a cambiar, puede ser a partir de una preposición en adelante. Aquí contamos a there are y there were, que ambos son había en plural. There are, queramos que en tiempo presente, y there were en pasado. Más quantity. La palabra quantity significa cantidad. Cantidad, por ejemplo, puede ser en números, puede ser una fracción de, por ejemplo, decir 1 litro de algo. Entonces, bueno, o también podemos utilizar la palabra some, que se escribe some y en español es algunos o también unos. Y más un sustantivo en plural, quedamos que el sustantivo es una persona, un animal, una cosa, una planta, en plural, más un complemento. Entonces aquí contamos con examples. Examples son ejemplos. El primer ejemplo tenemos a there is a bottle of milk in the refrigerator. La traducción de there is es la forma afirmativa de decir hay de una existencia. Aquí tenemos la expresión a, que es un sustantivo, perdón, es un artículo indeterminado o indefinido, una. La palabra bottle es la representación, porque la palabra milk es un sustantivo incontable que no lo podemos contar. Entonces, a bottle of es una botella de, y sin embargo, aquí lo que se refiere es. Entonces, la palabra in the refrigerator
significa en el refrigerador o dentro, in es dentro, en el interior de un lugar, dentro del refrigerador. A partir de in en adelante, eso forma parte del complemento. Aquí dice en español, hay una botella de leche en el refrigerador. Entonces, there is es hay, a es una, bottle es botella, of es una preposición de, milk es leche, in the refrigerator es en el refrigerador. Algunas veces el inglés no sigue el orden como ahorita hemos visto aquí. Hay algunas expresiones que se dicen al revés o de diferente forma, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí hay una frase que dice, there was a piece of bread on the table. Había un pedazo de pan en la mesa. La palabra pan también es un sustantivo incontable que no lo podemos contar a menos que tengamos una unidad de medida. La unidad de medida es una botella de, un pedazo de. Esa es la unidad de medida. O una cucharada de, también puede ser. O un pedazo de, una rebanada de. Dice, había un pedazo de pan en la mesa. A partir de on, que es la preposición sobre o encima, forma parte del complemento. On the table, sobre la mesa o encima de la mesa. There are 20 children in the classroom. There are, su traducción al español es hay en plural. 20 o 20 es el número 20, que aquí dice quantity, la cantidad. 20 o 20 es el número 20. Children es el plural de niño. Entonces serían niños o niñas, y sin embargo no se dice children's, porque children's ya forma parte de una posesión o pertenencia. Entonces, esta palabra de children es un sustantivo irregular. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna S. Children, la palabra es niños en plural. In the classroom, a partir de in, es una proposición, y a partir de in ya forma parte de un complemento. Hay 20 niños en el salón de clases. There were 11 boys in the yard. La traducción al español de there were es había, 11 boys es niños o muchachos, in the yard en el patio. La diferencia de boys, niños, y niños, children, es de que children puede ser niños o niñas, y la palabra boys únicamente es niños. Entonces, todos estos ejemplos que están aquí forman parte de una forma afirmativa. Una forma afirmativa porque estamos afirmando algo. En cuanto a la forma negativa, que hay una negación que es not en inglés, o también es N contracción T. Esta comita que se le ve aquí se le llama contracción en inglés. Es como si, por ejemplo, ustedes en español dijeran ¿para qué? Y hay personas que dicen ¿pa' qué? Y le ponen esta comita, ¿no? Para ya no decir ¿no? ¿Para qué? Entonces es lo mismo aquí. La forma negativa consta de there is not, there are not, there was not y there were not. Entonces, there is not es no hay en el tiempo presente, en singular, y es sumamente idéntico a que ustedes dijeran there isn't. Por lo tanto, there is not y there isn't es lo mismo. There are not, no hay en plural, es sumamente idéntico a que si ustedes dijeran there aren't. Y sin embargo aquí no dice ¿no? Dice there aren't. There was not es no hay en tiempo pasado, que es sumamente idéntico a decir there wasn't. There were not, no hay en plural, es sumamente idéntico a decir there weren't. Entonces, there isn't, se puede decir there isn't, there wasn't, there weren't, there aren't, más el complemento. Entonces, todas estas frases se pueden emplear
Después de eso se puede emplear lo que es el complemento y ya formamos nuestra forma negativa. Negative 4. Sin embargo, aquí no hay ninguna F y se pronuncia negative. Ahora, si por ejemplo estas formas negativas las empleamos con estas oraciones, entonces simplemente quedaría como there isn't a bottle of milk in the refrigerator. Entonces aquí dice no hay una botella de leche en el refrigerador o dentro del refrigerador. Por lo tanto, la siguiente diría there was not o there wasn't a piece of bread on the table. Entonces, por lo tanto, aquí diría no había un pedazo de pan en la mesa o sobre la mesa. Aquí diría there are not o there aren't 20 children in the classroom. No hay 20 niños en el salón de clase. Aquí tenemos a there, diríamos there were not o there weren't 11 boys in the yard. Por lo tanto, diría no había 11 niños en el patio. Bien, esto ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Bye.